Bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca del modelo de negocios visto a través del lienzo Canvas, el cual nos va a proporcionar un resumen de lo que sería la idea de nuestro negocio, lo que necesitamos hacer, lo que necesitamos tener, cuánto nos va a costar y de dónde vamos a obtener los ingresos para poderlo llevar a cabo y poderlo plasmar en un negocio que sea real. Muy bien, ¿qué es el modelo Canvas? Pues bueno, nosotros tenemos aquí algunas respuestas a esta pregunta. Nos dice el primer punto que es un mapa de lo que hay y de lo que hace falta, es decir, nosotros vamos a aclarar todos los puntos que necesitamos tener cubiertos antes de echar a andar un negocio. De esta manera, pues como lo dice el segundo punto, nos aclara las ideas de manera lógica y ordenada. Muchas veces el principal problema que tenemos al querer poner en marcha un negocio es precisamente esto, tener las ideas de manera lógica y ordenada. Muchas veces estos elementos nosotros sabemos cuáles son, los tenemos presentes de manera consciente, pero no de manera ordenada. De esta manera, pues nosotros también vamos a hablar acerca de la comunicación con el mercado. El segmento de mercado es uno de los puntos más importantes porque es ahí donde radican nuestros clientes. Si no tenemos clientes, no vamos a tener ventas y eso ocasiona que no existe el flujo de ingresos suficiente para que nuestro negocio marche como debe de ser. Nos permite también crear una mezcla propia de ingredientes porque todo proyecto es único. Entonces, esta mezcla propia de ingredientes pues va a ser en donde nosotros vamos a fundamentar nuestra ventaja competitiva. Nos habla también de que a través del lienzo Canvas vamos a describir de manera lógica cómo funciona el negocio. Y finalmente, y que es el punto más importante, nos da un resumen del plan de negocios. Pero este resumen, a diferencia de lo que pudiéramos pensar cuando nosotros hablamos de un resumen, este es un resumen inicial. Es con lo que nosotros partimos para poder llevar a cabo nuestro negocio. Ese resumen, pues sí nos va a dar ciertos puntos claves, nos va a hablar de manera muy puntual de cada uno de los elementos y entonces vamos a poder tener una idea clara, es decir, vamos nosotros a completar todos estos elementos de los que hemos hablado. Muy bien, tenemos aquí en la gráfica lo que es el clásico modelo del lienzo Canvas. Este nos va a proporcionar precisamente todos estos elementos que nosotros debemos de conocer. Empezamos con la parte del segmento de clientes, en donde nosotros vamos a describir nuestro mercado. A partir de aquí, nosotros hablamos de la propuesta de valor, que es lo que hace único a nuestro negocio. Ya que nosotros sabemos quiénes son nuestros clientes y qué les vamos a ofrecer, vamos a hablar nosotros de cómo se los vamos a hacer llegar a través de los canales de comunicación, la relación que vamos a establecer con nuestros clientes. Ya que sabemos todo esto, pues nosotros, en pocas palabras, en esta parte derecha del lienzo Canvas, pues estamos hablando de con quiénes nos vamos a relacionar, qué les vamos a ofrecer y cómo se los vamos a hacer llegar. Entonces nos pasamos a la parte izquierda, en donde nosotros vamos a aclarar cómo le vamos a hacer para tener todo esto que ya hemos mencionado. Estamos hablando de las actividades clave, de los recursos clave, de nuestros socios clave o nuestros aliados estratégicos, para finalmente terminar nuestro resumen en la definición de la estructura de costos y de las fuentes de ingresos. Bien, entonces, a partir de si nosotros revisamos nuestro lienzo Canvas, pues vemos que lo tenemos dividido prácticamente en dos partes. Y esta de alguna manera se ha llegado a relacionar con lo que serían
la parte de los hemisferios cerebrales. Hablamos de la parte derecha, en donde tenemos la parte creativa, que se va a relacionar con el exterior, porque esta parte creativa nos va a proporcionar los elementos que le vamos a ofrecer a nuestros clientes. Si esta parte que le ofrecemos a nuestros clientes no es creativa, pues eso quiere decir que estamos siendo igual que los demás, nos estamos comportando de la misma manera que nuestros competidores, y eso no nos da ninguna ventaja competitiva. Al no tener ventaja competitiva, nosotros no vamos a obtener las preferencias del consumidor, lo cual quiere decir que les va a dar lo mismo comprarle a cualquiera que venda algo parecido a lo que nosotros tenemos. Y tenemos acá del lado izquierdo la parte racional, o la parte que se relaciona con el interior de nuestra empresa. ¿Por qué racional? Porque nosotros aquí vamos a analizar de manera muy objetiva cuáles son las actividades que nosotros necesitamos llevar a cabo para poder tener lo que va a satisfacer a nuestros clientes. Necesitamos tener las actividades, los recursos y los socios estratégicos que nos permitan poder llevar a cabo al interior de nuestra empresa todas estas actividades. Derivado de esto, tenemos que la estructura de costos va directamente relacionada con esa parte interior, porque está íntimamente ligada con las actividades que nosotros llevamos a cabo en nuestra empresa. Entonces, esos costos están derivados principalmente de la actividad que llevamos a cabo al interior de la empresa. La parte de las fuentes de ingresos, pues proviene precisamente de nuestros clientes y de todas las actividades que hicimos para con estos. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario en cualquier momento, entonces nos podemos detener en revisar. Entonces, bien, volvemos aquí otra vez. Tenemos aquí numerado el orden con el que nosotros vamos a ir revisando la parte de nuestro lienzo Canvas. Empezamos con el segmento de clientes, seguimos con la propuesta de valor, luego canales de comercialización, relaciones con el consumidor, fuentes de ingresos, para continuar con recursos claves, actividades claves, aliados estratégicos y estructura de costos. Entonces, bien, hablamos nosotros de nuestro cliente, de nuestro consumidor, que si bien aquí en esta parte están puestos juntos, nosotros nos vamos a encontrar con que no es lo mismo un cliente que un consumidor, ¿sí? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre cliente y consumidor? Un consumidor es alguien que tiene la necesidad de consumir lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿sí? Un cliente es alguien que consume lo que nosotros producimos de manera recurrente. Entonces, desde ese punto de vista, a nosotros lo que nos interesa es, bueno, primero que haya consumidores de lo que nosotros estamos ofreciendo, pero posteriormente, ya que prueben lo que nosotros estamos ofreciendo desde nuestra empresa, es que se vuelvan nuestros clientes, es decir, que sean consumidores recurrentes de lo que nosotros estamos ofreciendo al mercado. Entonces, o sea, consumidor por ser una vez. Sí, es alguien que tiene la necesidad de consumir algo. Alguien que compra una botella de agua todos los días es un consumidor. Y puede ser de que esa agua la venda Chuchito y Pepita, pero cliente sería ya mío. Exactamente, el que compra el agua de Fabiola. Exacto. Todos los días te compra agua. Exacto. Pero el consumidor de agua puede ser de quien sea. Esa sería como específicamente la diferencia. El cliente es mío ya. Sí. Sí, estamos hablando precisamente de esa diferencia. Sí, sí. Entonces, es muy importante que haya consumidores, pero es más importante que se hagan nuestros clientes, ¿sí? Ese es nuestro objetivo cuando nosotros creamos un negocio. Entonces, en esta parte, cuando nosotros vamos a describir en nuestro lienzo Canvas al consumidor, pues hablamos de él desde el punto de vista de la persona racional que tiene la necesidad de consumir lo que estamos ofreciendo al mercado, pero que nosotros estamos buscando que se convierta en nuestro cliente. Y para esto nosotros lo debemos de conocer.
Si nosotros no conocemos nuestro cliente, pues no vamos a saber cómo dirigirnos a él. Y es sumamente importante que sepamos a quién nos vamos a dirigir. Y entonces por eso es que tenemos aquí algunos elementos de esa definición del cliente. Principalmente en esta parte, en este primer punto del lienzo Canvas, nosotros vamos a responder la pregunta ¿para quién? Es decir, vamos a identificar a nuestros clientes más importantes. ¿Para quién vamos a llevar a cabo nuestra empresa? Y tenemos pues diversas clasificaciones de los clientes. Tenemos el mercado masa, que abarca a todos los consumidores, es decir, prácticamente toda la población tiene la necesidad de consumir lo que ofrecemos al mercado, como sería el ejemplo del agua. Prácticamente todos los seres humanos tenemos necesidad de consumir agua. Luego, tenemos la parte del nicho de mercado, en donde solamente algunos de todos los clientes serían los que nos corresponderían. Y entonces aquí se tiene que establecer una relación cliente-proveedor. En el tercer punto hablamos del mercado segmentado. Nosotros estamos segmentando el mercado cuando tenemos grupos identificados con necesidades parecidas. Y de esa manera nosotros vamos a ir agrupando nuestro mercado. Posteriormente tenemos lo que serían clientes diversificados. Nos dicen que no se relacionan entre sí. Es decir, nosotros ahora podemos tener clientes que necesiten una personalización del producto. Cuando nosotros, nuestro producto se enfoca a un mercado de clientes diversificados, pues quiere decir que nosotros pocas veces los vamos a poder agrupar en segmentos, sino que prácticamente lo que necesitamos es personalizar el producto que le vamos a ofrecer a cada cliente, ¿sí? Como esto podría ser cuando nosotros estamos ofreciendo soluciones tecnológicas y prácticamente cualquier problema que tengan nuestros clientes, por mucho que se parezcan nuestros clientes, van a tener problemas diferentes, y al ofrecerles soluciones tecnológicas necesitamos irlas personalizando. Y tenemos por último las plataformas múltiples, es decir, cuando nosotros vamos a tener clientes que podemos identificar en distintos segmentos o en distintas partes de lo que ya hemos mencionado. Esto incluso se puede ir realizando por etapas. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos a qué cliente nos estamos enfocando, porque si bien cuando nosotros hablamos de un mercado en masa, pues es mucho más fácil dirigirnos a nuestros clientes, porque la actividad tanto de comunicación como de publicidad, etcétera, va dirigida al público en general. Cuando tenemos un nicho de mercado, pues nosotros necesitamos identificar las características más o menos generales y entonces ir diversificando la manera en que vamos a llegar a estos. Cuando hablamos de un mercado segmentado, necesitamos identificar bien las características del segmento de mercado, porque entonces nuestra comunicación para con ellos tiene que ser especializada, ¿sí? Y cuando son clientes diversificados, pues nosotros tenemos que llegar incluso hasta la personalización. Bien, cuando nosotros hablamos de la propuesta de valor, esta propuesta de valor se considera dentro de los elementos más importantes de nuestro modelo de negocio, porque es la que va a definirlo precisamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues nosotros tenemos aquí algunas preguntas que nos pueden ayudar a identificar. O sea, nosotros vamos a crear un valor específico, necesitamos identificar qué nos hace diferentes, nos estamos enfocados a la creación de valor, qué necesidades satisfacemos, si tenemos alguna ventaja competitiva y qué nos distingue. Esta parte de la propuesta de valor es sumamente importante, porque nosotros desde el momento en el que estamos teniendo alguna idea de negocio, desde que estamos creando nuestro negocio desde sus inicios, nosotros necesitamos estar enfocados en una necesidad.
nosotros identificamos a nuestros clientes y a partir del estudio de los clientes, nosotros necesitamos identificar la necesidad que ellos tienen de los servicios que nosotros vamos a brindar. Entonces, si nosotros logramos identificar una necesidad específica, la respuesta a la satisfacción de esa necesidad va a ser precisamente nuestra propuesta de valor. Entonces, nosotros le vamos a generar valor a las personas para que adquieran lo que nosotros les estamos ofreciendo. Vamos a crear un valor específico porque estamos basados en una necesidad, ¿sí? ¿Qué nos hace diferentes? Que nosotros necesitamos precisamente establecer esa diferencia porque de ahí surge nuestra ventaja competitiva. Nosotros podemos observar que todos estos elementos están ligados entre sí. Identificamos una necesidad, generamos una solución y la diferenciamos de otros. Estos tres elementos son los que van a dar lugar a la ventaja competitiva, que como aquí está señalado, pues está basada, puede ser en novedad, es decir, en innovación, desempeño, personalidad de la solución, diseño, posiblemente en precio y en costos, aunque no es la mejor opción basar nuestra diferenciación en precios y costos. Los riesgos mínimos, la personalización puede ser una buena opción, accesibilidad, conveniencia, etc. Todo eso nos va a distinguir de los demás. ¿Por qué es importante que nuestra propuesta de valor se distinga del resto de lo que tenemos en el mercado? ¿Por qué creen? Porque de otra manera al cliente le va a dar lo mismo adquirir lo que nosotros le estamos ofreciendo o comprarlo de cualquier otro proveedor. Por eso nosotros debemos distinguirnos. Y eso es lo que en un momento dado va a generar la preferencia del consumidor hacia nuestro producto. Va a hacer que se convierta en nuestro cliente. Que de ser únicamente un consumidor, se convierte en nuestro cliente. Entonces, esta propuesta de valor tiene que ser muy importante que observe la parte de la necesidad, la diferenciación que nos da ventaja competitiva y sobre todo en el ofrecimiento de valor. El ofrecimiento de valor en la actualidad ya no tiene que ver únicamente con la relación beneficio-precio, ¿sí? Sino que tiene que ver fundamentalmente con las necesidades que satisfacemos. Entonces es muy importante que definamos muy bien nuestra propuesta de valor. Luego, hablamos de los canales de distribución y estos pues tienen que ver fundamentalmente con la manera en que nosotros vamos a hacer llegar nuestro producto, nuestro bien o servicio hacia el cliente. Y en esta parte de los canales, pues tiene que ver tanto la distribución como la experiencia del cliente. Si el cliente no tiene una buena experiencia, pues no va a continuar con nosotros, ¿sí? Tenemos que, en esta parte de la distribución del producto, pues necesitamos también que se conozca la propuesta de valor de la que ya hablamos anteriormente. Incluye también la parte del seguimiento postventa, que tiene que ver con darle satisfacción al cliente con lo que nosotros estamos vendiendo. Y fundamentalmente, a través de qué canales lo vamos a hacer. Identificar qué canales de comercialización funcionan mejor, cuáles son los más rentables, si nosotros vamos a utilizar canales de comercialización propios o asociados, si son directos o indirectos o una combinación de todos estos. Y dentro de estos canales de comercialización, pues tenemos que tener en cuenta si vamos a estar basándonos en fuerza de venta, servicios en línea, tiendas propias, vamos a utilizar mayoristas, vamos a utilizar minoristas, etc. Entonces, el canal de comercialización no es únicamente que nosotros vamos, o sea, si nosotros vamos a estar dándole a conocer a nuestro cliente cómo puede adquirir nuestro bien o servicio, sino también tiene que ver con la experiencia que nosotros
le estamos brindando, tiene que ver con los canales de comunicación que vamos a tener. Porque una cosa es hacer la labor de venta, hacérselo llegar, que el cliente lo tenga, pero que nosotros conozcamos la experiencia que se está llevando, ¿sí? Debemos de cerciorarnos de que haya comprendido la propuesta de valor que le estamos haciendo, y en ese seguimiento postventa, pues nosotros de alguna manera deberemos de conocer la satisfacción del cliente respecto de cómo le comunicamos, cómo le hicimos llegar nuestra propuesta de valor y por supuesto el bien o servicio al que nos estamos refiriendo, ¿sí? Y estos son los elementos en los que nos apoyamos: fuerza de ventas, servicios en línea, tiendas propias, etc. ¿Sí? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Luego, las relaciones con los clientes. ¿Cómo vamos a establecer relaciones con los clientes? Y entonces, pues bueno, nosotros sabemos que las relaciones con las personas pues van a tener cierto valor. En la época actual, dadas las facilidades tecnológicas que nosotros vamos obteniendo, pues de alguna manera llega esto a convertirse llega a convertirse en relaciones impersonales. Pero el hecho de que nosotros tengamos la tecnología entre nosotros y nuestros clientes no quiere decir que nosotros no nos comuniquemos con ellos y que no los atendamos de manera personalizada, aunque sea a distancia. Entonces, aquí nosotros debemos de señalar qué tipo de relación hay, también definir cuánto nos cuesta y cómo se integra dentro de este modelo de negocios. Y fundamentalmente, nosotros podemos identificar dos tipos de relaciones. Tenemos atención personalizada y tenemos autoservicio. Tenemos atención personalizada cuando llegamos a tener interacción entre el cliente y la empresa que está brindando el bien o el servicio, y esto puede ser de manera directa, ya sea de manera personalizada, puede ser por teléfono, puede ser por correo electrónico personalizado, por teléfono a través de un call center, a través de una plataforma por un chat, etcétera, pero es personalizada porque nosotros estamos dando atención específica a las inquietudes que tiene nuestro cliente. Por eso hablamos de una atención personalizada. Y hablamos de un autoservicio cuando únicamente nosotros proveemos los medios necesarios para que el cliente acceda al bien o servicio. Que esto puede ser también a través de una plataforma, puede ser una tienda donde el cliente acude, de los anaqueles va tomando lo que requiere, puede ser una tienda en línea, etc. Y podemos tener también una combinación de ambas, en donde nosotros tenemos, por ejemplo, una plataforma, una tienda en línea, donde el cliente accede de manera libre en el tiempo que considere pertinente, tiene acceso a los bienes o servicios, y posteriormente se cuenta también con el canal personalizado que pueda atender sus dudas. Bien, tenemos aquí también la parte, dentro de esta parte, tenemos servicios automatizados, tenemos comunidades y tenemos co-creación. Entonces, todas estas son combinaciones que, ayudadas de la tecnología, pues nos van a estar permitiendo estar en contacto y en constante interacción con nuestros clientes. ¿Sí? Entonces, bueno, continuamos. Tenemos ahora la parte de las fuentes de ingreso. Si bien nosotros estamos hablando de la idea inicial del negocio, también nosotros debemos de ser capaces de describir de dónde van a provenir los recursos que van a generar ese flujo de dinero que nos va a permitir reproducir nuestro sistema de bienes y servicios, de producción de estos bienes y servicios. Entonces, nosotros aquí podemos responder a estas preguntas. ¿Cómo se genera dinero por cada segmento de clientes? ¿Por cuál valor los clientes están dispuestos a pagar? ¿Cuánto y cómo pagan? Y esto, pues, de alguna manera está relacionado con lo que ya describimos anteriormente. Tiene que ver con el conocimiento del cliente, etc.
¿Cómo se genera dinero? Pues a través de las ventas, independientemente de que si nosotros vendemos bienes, vendemos servicios o tenemos una combinación de venta de bienes con servicios que tuvieran que ver con mantenimiento, postventa, etcétera. ¿Sí? Conociendo a los clientes es que vamos a saber qué es por lo que ellos están dispuestos a pagar. Generalmente los clientes están dispuestos a pagar por algo que necesitan, que es el énfasis que hacíamos en la parte de la propuesta de valor. Si nuestro cliente lo necesita, va a pagar por él. Si no lo necesita, pues va a ser simplemente alguna compra que sea eventual o va a tardar mucho tiempo en volvernos a comprar. Entonces, por eso es súper importante que nosotros nos fijemos en las necesidades. ¿Y cuándo y cómo pagan? Esto es muy importante porque nos permite más adelante ya en la elaboración de nuestro plan de negocios plasmarlo en la parte del estudio financiero. Porque recuerden que esta parte de las fuentes de ingreso pues tiene mucho que ver con la actividad propia de nuestra empresa. Entonces, nosotros tenemos aquí estos elementos. Tenemos venta de activos, es decir, venta de productos, bienes tangibles que las personas van, las adquieren, pagan por ellas y se las llevan para darle el uso que ellos necesiten. Cargo por uso, que pudiera ser minutos por celular, ¿sí? Y esto se caracteriza fundamentalmente cuando nosotros vamos a tener una especie de servicio medido, ¿sí? Nos van a cobrar por lo que nosotros usamos de algún bien o servicio. Puede ser, no sé, renta de maquinaria, nos hablan de los minutos del teléfono celular, o por ejemplo en los teléfonos fijos que nos cobran por llamada, etc. Luego, cargo por suscripción. El ejemplo es de Netflix, en donde nosotros tenemos el pago de una suscripción anual, independientemente de que lo usemos mucho, lo usemos poquito o no lo usemos, nosotros vamos a tener un cargo fijo, que es una suscripción. Tenemos préstamo, alquiler o arrendamiento, que pudiera ser de autos o de algún tipo de maquinaria en donde nosotros vamos a obtener esa renta de la maquinaria y equipo por determinado tiempo, ¿sí? En el caso del cargo por uso, pues es cuando nosotros estamos contratando algo por el número de cosas que usemos. En este caso la diferencia sería en que aquí pagamos por lo que usamos y aquí pagamos por tiempo. Nosotros tenemos aquí también la parte de licenciamiento, cuando nosotros obtenemos el derecho de utilizar algo que es propiedad de otras personas. Puede ser una marca, puede ser un método de producción, puede ser una franquicia, etc. ¿Sí? Nosotros pagamos por poder usar esa metodología. ¿Sí? Tenemos cargo por corretaje, que nos dice que son instrumentos financieros y que tiene que ver básicamente con las comisiones que se nos cobran por recibir cierto tipo de servicios. Y tenemos los cargos por publicidad, el pago por publicidad, cuando nosotros tenemos acceso a plataformas gratuitas o tenemos, por ejemplo, publicidad en periódicos, en donde nosotros pagamos nuestro anuncio y el medio se encarga de distribuir, básicamente. Muy bien. Pasamos ahora a la parte de los recursos claves. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es describir los recursos que son necesarios para crear valor y hacer funcionar nuestro modelo de negocios. Es decir, todos esos elementos que, si bien todos tienen en común que se pagan en dinero, en realidad para el negocio tienen otro tipo de valor. Hablamos de bienes físicos, como pudieran ser los activos fijos,
que no son objeto de transacción común en la empresa, pero son necesarios para poder llevar a cabo el negocio. La parte intelectual, que en esta época de empresas basadas en el conocimiento son sumamente importantes, porque nosotros ahora podemos observar que la mayoría de los servicios que nosotros nos encontramos, pues están basados fundamentalmente en el conocimiento de expertos. ¿Sí? Si bien de alguna manera los recursos físicos, cuando tienen que ver con la prestación del servicio, tal vez muchas veces no sean tan importantes, los intelectuales, pues de alguna manera sí son insustituibles, porque tienen que ver con el expertise de quienes los está prestando. Hablamos de recursos humanos cuando hablamos fundamentalmente de mano de obra que va a llevar a cabo el trabajo manual, y recursos financieros. ¿Sí? Los recursos financieros pues tienen que ver precisamente con el dinero que va a pagar todos los recursos anteriores que se han señalado. Nos dicen que generalmente los recursos únicos destacan, aunque bueno, pudiéramos nosotros decir que dependiendo del énfasis que se haga en cada modelo de negocios que nosotros estemos planteando, en cada empresa que nosotros tengamos, pues van a ser diferentes las combinaciones que se van a ir haciendo de cada uno, pero todos son necesarios. Entonces, en esta parte de nuestro modelo de negocios, pues es donde vamos a describir qué recursos claves. Después tenemos la parte de las actividades clave, que al igual que los recursos, pues nosotros debemos de describir qué actividades son imprescindibles para que podamos llevar a cabo nuestra actividad de negocio. Entonces, para que nuestro modelo funcione, pues nosotros necesitamos identificar de cada una de las partes anteriores de las que ya hemos hablado, qué actividades están relacionadas con esta. Entonces, hablamos de el modelo de negocio, es decir, en general de todo el grupo de actividades que nosotros tenemos que llevar a cabo para nuestro negocio. Los canales de distribución, cuáles serían las actividades más importantes para hacer llegar nuestro bien o servicio a nuestros clientes, esas actividades que van a dejar satisfechos a nuestros clientes, identificar cuáles son esas actividades imprescindibles en términos de producción, distribución y mercadotecnia, precisamente para resolver los problemas y darle una solución a nuestros clientes. ¿Sí? De eso estamos hablando, de describir aquí las actividades que son imprescindibles. Luego tenemos a nuestros aliados estratégicos o a nuestros socios claves. Entonces, pues fundamentalmente cuando nosotros hablamos de socios claves, pues no estamos hablando de manera específica de los socios capitalistas que aportan dinero, sí pueden ser, y de hecho deben estar incluidos aquí los accionistas, sino que más bien nosotros estamos hablando de la red de aliados estratégicos que necesitamos tener para poder llevar a cabo las actividades descritas anteriormente. Por ejemplo, si nosotros vamos a adquirir financiamiento, nosotros debemos ser capaces de describir aquí de quién lo vamos a obtener, qué nos dan y qué hacen. Es decir, puede ser un banco, puede ser banca comercial, puede ser banca de fomento, pueden ser instituciones del gobierno, a lo mejor no vamos a obtener necesariamente financiamiento, sino que vamos a obtener apoyos de otro tipo, que puede ser capacitación, puede ser no sé, tal vez una vitrina tecnológica como la que nos proporciona el INADEM, en donde por el hecho de pertenecer a la red de apoyo al emprendedor, en nuestro caso en México, pues tenemos ciertas facilidades y accesibilidad precisamente a programas de apoyo. ¿Y para qué vamos a hacer todo esto? ¿Cuál es nuestro objetivo? Optimizar las actividades de nuestra empresa, obtener economías de escala, es decir, que nosotros vamos a obtener reducción de costos por volumen de lo que nosotros estemos produciendo. Podemos hablar también de compartir infraestructura, porque a lo mejor si nosotros tenemos una empresa en donde
producimos X producto, pero le ofrecemos a nuestro cliente o nuestro cliente requiere que se le entregue en domicilio. Nosotros no necesitamos necesariamente tener nuestro propio transporte, sino que podemos aliarnos estratégicamente con una empresa de transporte con la que compartamos infraestructura y nos permita reducir costos en ese tipo de entregas, reducir riesgos e incertidumbre y la adquisición de recursos o de otras actividades. Es decir, nosotros aquí necesitamos identificar con quiénes nos podemos aliar de manera estratégica para lograr nuestros objetivos. Y fundamentalmente el objetivo de la empresa, que ahora en la actualidad, porque antes nos decían reducir costos y maximizar los ingresos. Ahora, además de esos, el objetivo más importante de una empresa es la satisfacción de su cliente. ¿Sí? Muy bien. Entonces hablamos aquí de la estructura de costos. Pues aquí, pues nosotros estamos hablando de que nosotros debemos de tener en mente todos los que se incurren. Pero dado que el lienzo Canvas es un modelo que nos va a hablar de un resumen, con que, o sea, nosotros obviamente sabemos de todos los costos en los que incurrimos, pero aquí tratamos de describir los más importantes. Se pretende minimizarlos en lo posible, siempre y cuando nosotros no le quitemos valor a lo que estamos ofreciendo. Recuerden que ahora nosotros estamos satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes basados fundamentalmente en la generación de valor, ¿sí? Y distinguir la estructura de costos particular. Entonces, nosotros vamos a tener en términos generales una distinción en la estructura de costos. Tenemos estructuras de costos que están impulsadas precisamente en la minimización de costos y tenemos la que está impulsada por el valor al cliente. Cuando nosotros hablamos de una estructura de costos impulsada precisamente por su minimización, pues tenemos, por ejemplo, las aerolíneas de bajo costo. ¿Qué es lo que le importa a una persona que viaja en una aerolínea de bajo costo? Le interesa viajar, le interesa llegar a su destino, le interesa tener el servicio, dejando de lado ciertas comodidades que de alguna manera antes era impensable tener, ¿sí? Entonces, sacrifica ciertas comodidades por tener una mejor accesibilidad, tener mejores costos, etc. Y tenemos la estructura de costos impulsada por el valor al cliente, que tiene que ver fundamentalmente con las empresas que están orientadas de alguna manera a darle estatus a su cliente. Tenemos aquí señalado el concepto de los hoteles de lujo, en donde, por ejemplo, en un momento dado, si nosotros comparamos las estructuras impulsadas por costos y las impulsadas en valor, en términos de estos ejemplos que tenemos, si hablamos de Entonces, cuando hablamos de estructuras impulsadas por el valor al cliente, pues estamos hablando de aquellas que le van a dar estatus. Si hablamos de aerolíneas, pues hablamos de las aerolíneas que tienen servicios diferenciados, clases ejecutivas, tienen primera clase, servicio premier, etc. En donde pues los servicios están diferenciados. Bien. En este sentido, pues bueno, llegamos ya al resumen de lo que sería nuestro lienzo Canvas. ¿Qué recomendaciones les podemos hacer cuando vayan a realizar un lienzo Canvas? Fundamentalmente que trabajen en equipo. El trabajo en equipo es sumamente importante porque recuerden que generar ideas es mucho más fácil cuando se hace en equipo. La lluvia de ideas es una herramienta importante porque nos permite ir visualizando diferentes aspectos que si los vemos de manera individual nos es complicado revisar. Comprender y analizar los elementos necesarios para el modelo de negocios,
todas las partes son importantes, no debemos dejar de lado alguna porque consideremos que en ese momento no es importante. Diseñar y probar varias opciones y probar